Bueno, buenas tardes a todos. Gracias otra vez por conectarse. Bueno, vamos a compartir este segundo encuentro de este seminario. Creo que para quienes pudieron estar el martes pasado, la verdad que como compartíamos con Enrique del Percio, fue una clase realmente de lujo la que nos ofreció el profesor Enrique Dussel. Y hoy, para seguir en esa línea, nos acompaña, bueno, Enrique del Percio, que todos ustedes lo conocerán ya, es el actual rector de la Universidad de San Isidro, y para quienes andamos estos caminos de la filosofía de la liberación, también ha sido y es uno de los referentes que siempre decimos, bueno, siguió, ¿no?, con esta posta que fue y es para nosotros mantener viva esta corriente de pensamiento, este movimiento filosófico nacido en Argentina hace 50 años y que hay una serie de actividades que justamente recuerdan ese momento de nacimiento. Bueno, Enrique del Percio tendría que tener mucha más presentación, digamos, por su gran trayectoria nacional, internacional y académica, pero como principalmente es un amigo, le voy a dejar la palabra. Así inicia, y bueno, y en todo caso él agregará algo más que quiera compartirles. Bueno, Enrique. Muchísimas gracias, querida Nadia. Sí, quiero compartir algo importantísimo. Soy hincha de Lanús y vamos primeros además, así que cómo no vamos a compartir lo más importante. Muy bienvenidas, muy bienvenidos, realmente un gusto compartir pantallitas, ¿no? Con tanta gente querida, amigas de distintas latitudes y de distintos lugares. Vamos a trabajar hoy con una concepción de la analéctica o anadialéctica con un matiz un poco distinto, porque lo vamos a trabajar más desde la visión de Scannone, más que de la de Enrique Dussel, pero quisiera contar una anécdota linda sobre esto. Resulta que cuando Enrique Dussel descubre el tema de la analéctica barra anadialéctica, estaba en Buenos Aires, en el Colegio Máximo, y Scannone le da un libro de un autor alemán que justamente trabajaba a la analogía en Santo Tomás de Aquino, pero dándole algunas vueltas y algunas cuestiones, y me contaba Enrique que él no pudo dormir en toda esa noche devorándose ese libro. El libro hablaba de la analéctica. Y así era como Scannone solía denominar a esto que vamos a ir viendo hoy, de qué se trata, que ya nuestro maestro lo explicó la vez pasada, pero solía decir Scannone que era más correcto hablar como lo hacía Dussel o como lo hace Dussel de anadialéctica, por razones que vamos a ver después. Sin embargo, habrán visto que este seminario se llama analéctica. Cuando vi que Enrique lo mandó con ese título, yo estuve a punto de llamarlo y decirle, ¿por qué si vos hablás de anadialéctica y Scannone también? Y me parece que fue justamente el lindo homenaje del amigo, ¿no? O sea, Scannone siempre decía, yo hablo de analéctica, pero tiene razón Dussel cuando habla de anadialéctica. Y Dussel usa esta vez en este seminario, él nos manda el texto con analéctica. Entonces es un lindo homenaje. Bien, vamos a ver dónde inscribía Scannone la importancia de llamémosle, anadialéctica. Y él hablaba de que la importancia de este método surge a partir justamente de un giro que se da cuando pasamos de la metafísica de la sustancia a la metafísica del sujeto y de la metafísica del sujeto a la metafísica de la relación.
En el primer paso, el de la metafísica de la sustancia, la del sujeto, Escanone seguía a Werner Marx, un autor que, bien interesante, por cierto, que él hablaba de algunas notas, ¿no? Donde la sustancia, vos viste que a un griego, vos le preguntás por un árbol, y el griego, en lugar de describir ese árbol que yo estoy viendo ahí por la ventana, con esas ramas, con ese tronco, te habla de la sustancia árbol, ¿sí? La sustancia tiene las características de ser idéntica a sí misma, la sustancia árbol siempre es idéntica a la sustancia árbol, de ser eterna, de ser necesaria, de ser inteligible y de ser universal. Repito las características. Idéntica a sí misma, es eterna, la sustancia árbol vale para todos los árboles de todas las épocas, necesariamente esa sustancia árbol se corresponde con lo que es árbol, y como ustedes saben, para los griegos ni siquiera había idea de creación, con lo cual era necesario que así haya sido desde siempre, ¿no? La idea de eternidad y de necesidad iban muy de la mano, es inteligible, podemos llegar a conocerla, esa sustancia, y finalmente es universal. Sea estemos en la China, en África, en Bolivia o en Estados Unidos o donde sea, la sustancia árbol es la sustancia árbol. El sujeto, en los tiempos de Descartes, esta metafísica va a ser asumida por el sujeto. El sujeto moderno, ese burgués que ocupa el lugar que ocupa, que ya en el siglo XIV, cuando empieza a ocupar un lugar muy importante, sobre todo después de la caída de los templarios y demás, cuando ocupa, ya no es el mercader periférico, sino que es alguien más relevante, empieza a decirle al artista, oiga, pinte el mundo como yo lo veo, y el artista inventa la perspectiva. Pero ya después que el burgués ocupa lugares todavía más relevantes, gracias, entre otras cosas, al oro, a la plata y a todas las materias primas que los latinoamericanos le fuimos prestando a los europeos para que ellos hagan todo lo que hicieran, y vieron que ahora están muy preocupados por devolvernos, no saben cómo hacer, ¿no? Pero bueno, cuando les prestamos todo esto, entonces el burgués ya ocupó un lugar todavía más importante. Y entonces le dijo al artista, pínteme a mí. Y el artista inventó el retrato. En esta época es cuando Descartes va justamente a plantar los cimientos. En realidad la cosa viene de un poco antes, pero diríamos que con Descartes podemos encontrar, ¿no?, la consumación de ese ego conqueror que nos plantea Enrique. Y ese burgués va a decir, yo soy la sustancia. Pero claro, hay un problema. ¿Cómo voy a hacer la sustancia substare? El stare latino es un estar fuerte, como Stabat Mater dolorosa, ¿no? O como hoy en inglés, cuando tenemos, sobre todo en American English, la expresión real estate para referirnos a la res real estate, stare, ¿no? La cosa que está, el edificio, la casa, es ese estar fuerte. Este burgués no se va a sentir que está arraigado en la existencia, porque estamos en una época donde ya no hay ninguna certeza, donde las certezas religiosas, que somos católicos, protestantes, donde las certezas del lugar que se ocupaba en la sociedad, antes si vos eras hijo del campesino, eras campesino, hijo del príncipe, príncipe, pero resulta que ahora si haces plata, si tenés buenos negocios, no vas a ocupar el mismo lugar. Resulta que, como nos enseña siempre el maestro, ¿no?, después que cayó Constantinopla, vinieron todos los filósofos, los artistas, ¿no?, y te cambiaron la ciudad, las ideas, la arquitectura. Y además, ni siquiera te queda la tierra como punto firme donde asentarte, porque resulta que parece que la tierra también se mueve. Este sujeto, no se, esta figura, perdón, este hombre, este individuo, no se siente una sustancia, una substare, se siente arrojado a la existencia. Arrojado se dice iectum, ¿no? Entonces, esta sustancia, el tipo dice, yo soy la sustancia, pero como soy una sustancia arrojada a la existencia, soy un subyectum, soy ese sujeto. Ese sujeto que va a considerarse también idéntico a sí mismo, que va a, o sea, no le entra la diferencia, que va a considerarse como yo soy de alguna manera desde siempre, y hay una idea de eternidad, y hay una idea de soy necesario, soy inteligible y soy universal. Ese sujeto
No me voy a meter ahora con cada una de las características estas, porque la idea es ir rápido al tema de la anadialéctica. En otros cursos, en otros seminarios lo podemos hacer. Cada uno de estos elementos vale para trabajar una sesión entera, un encuentro entero, ¿no? Me voy a limitar por ahora, después vamos a volver a ver algunas cuestiones, a el hecho de que este sujeto es universal, por lo tanto dice, el mundo es como yo lo veo. Y esto va a quedar muy así, incluso hasta el día de hoy. Yo me acuerdo en el 2011, cuando fue la crisis de la así llamada primavera árabe, que uno de los politólogos más lúcidos, Giovanni Sartori, plantea el problema, dice, el tema es que los países árabes todavía no habían tenido su revolución francesa. Y vos decís, pero este tipo es tonto. Obvio, no estoy diciendo la obviedad de que los países árabes no son Francia, eso, pero sí pudo tener su revolución francesa Italia con Giuseppe Mazzini o Garibaldi, ¿se entiende? Pudo haberla tenido España si hubieran triunfado las Cortes de Cádiz, si no hubieran vuelto los Borbones, o sea, podría haber revoluciones francesas en un marco cultural, introduzco ahora la palabra, análogo. Pero en el caso de los países árabes, hablar de Revolución Francesa. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, porque yo soy el sujeto universal. Por lo tanto, si estos no ven el mundo como yo lo veo, es porque todavía no lo ven así, pero ya la van a ver así. Porque somos, se entiende, la universalidad, o sea, universalizamos nuestra particularidad. Con el paso, que no vamos a desarrollar acá las razones, pero el paso con la crisis del paradigma de la sustancia barra sujeto, entramos en otro paradigma. Werner Marx, como se queda en Europa, va a seguir una línea más habermasiana y va a hablar del paradigma de la comunicación. Y bueno, no voy a ir por ese derrotero ni voy a explicar acá por qué me parece que no es eso, no es ese el camino. Prefiero entonces volver a Scannone y plantear el paso al paradigma de la relación. Ciertamente, desde Nietzsche, pasando por Freud, pasando por una cantidad de autores hasta Heidegger, hubo no son pocos los europeos que criticaron y pusieron el acento en esta crisis del paradigma metafísico de la sustancia y del sujeto. Pero fíjense que estos autores que estamos nombrando fueron poco importantes hasta hace poco. Les propongo que les pregunten a esos profes de filosofía que tenemos, que hoy tienen de 70 y pico para arriba de la generación de nuestros maestros, que les pregunten si cuando ellos iban a la facultad y estudiaban filosofía, si estos autores tenían la relevancia que tienen ahora. O si quieren hacer el ejercicio, si encuentran por ahí algún programa de los años 40, 50, 60, programas de filosofía del siglo XX, y van a ver que estos autores no eran tan relevantes, porque hacía falta que se dieran otras condiciones, otras situaciones, donde las nuevas tecnologías van a ser decisivas, las nuevas tecnologías aplicadas a la producción industrial, a los servicios, al modo de hacer la guerra, etcétera, generan una cantidad de cambios, particularmente en la estructura laboral, en la estructura residencial y en la estructura doméstica familiar, que hacen que entremos en lo que podemos llamar, depende de donde lo miremos, crisis de este paradigma metafísico, crisis de los grandes relatos, otros hablarán de posmodernidad, etcétera, etcétera. Lo cierto es que eso entra en crisis. Y entonces pasamos al paradigma de la relación, en donde planteaba Scannone que, recordemos las notas, ¿no? La nota de identidad, tan propia del paradigma de la sustancia y del sujeto, va a ser sobreasumido, no es que se lo tire por la ventana, es asumido, pero es visto y es, no diría complementado, es eso, es sobreasumido y es resignificado en términos de un paradigma o de una visión donde la identidad pasa a ser vista en términos ya no de identidad, sino de alteridad, donde el otro irrumpe en esto. Va a decir Scannone que quizás uno de los que primero hayan visto esto es Rosenzweig, y tiene razón, después Levinas siguiendo a Rosenzweig, pero lo cierto es que hasta no hace tanto esto no había pregnado, ahora sí. Y es algo que además tiene mucho que ver con la forma latinoamericana de entender la alteridad, por lo menos
desde 1492 en adelante, cuando apareció algo bien distinto acá. Pero también en la filosofía nahuatl, en la filosofía andina, en la filosofía tupí-guaraní podemos encontrar elementos fuertes de esto. Eh, la nota de lo eterno, de la eternidad, pasa a ser reemplazada por la nota de la novedad, la irrupción, lo nuevo en la historia. También, claramente, para la filosofía europea normal, canónica, ya sea que la pensemos en términos aristotélicos a la historia como desarrollo, ¿no? La historia como que está toda arrollada y vamos como que es ese rollo que vamos, pero ya está toda contenida ahí, o que la pensemos como Hegel o incluso como Marx, pero sobre todo como Hegel, en términos dialécticos, pero lo mismo. Tenemos la tesis, la antítesis está ya contenida en la tesis y por lo tanto la síntesis no va a ser sino vuelvo a usar deliberadamente la palabra, un desarrollo de lo que ya está contenido en Nietzsche. Aquí aparece en cambio la novedad. América no estaba contenida en Europa. Lo que pasó en 1492 a partir de la invasión de América fue otra cosa, no era el desarrollo de algo que ya está. Y lo mismo pasa constantemente. La novedad, ya sea histórica o la novedad de otra cultura, irrumpe y permanentemente. La tercera nota de necesidad en América Latina es vista como la nota de gratuidad. Y esto es algo que no solamente en América Latina, la filosofía judía también lo tiene muy claro. Cuando la filosofía judía, frente a la filosofía griega, que ve a el universo como algo que es eterno y que es necesario, la filosofía judía dice, no, el universo existe gracias a que Dios lo creó. Gracias, es gratuito. ¿Eh? La palabra gracias, gratuito. Que tampoco es azaroso. En este sentido, la idea de necesidad se opone a la de azar, sí, pero también a la de gratuidad. O sea, hay un elemento de pasan las cosas no por puro azar, no de casualidad, ¿sí? Sino que hay una idea de gratuidad y por lo tanto también, si se quiere, de gratitud. Aquí es fascinante cuando Scanone, en los tiempos en que conoce a Marcuse, en la época de la querella del positivismo, le plantean a los positivistas, oigan, para ustedes lo importante son los datos. Bueno, lo dato es lo dado. ¿Lo dado de dónde? ¿Por quién? Hay una donación originalmente. Por lo tanto, hay algo de gratuito en esto. Bueno, se lo comento nada más por si a alguno le interesa profundizar en eso. Cuarta nota, la de inteligibilidad. El sujeto cree que las cosas son, el sujeto moderno, la metafísica de la sustancia del sujeto, las cosas, los sujetos son inteligibles y son inteligibles por la pura lógica de la... En cambio, el paradigma o la visión o la forma o la escucha o la forma de entender la realidad propia del paradigma de la relación asume que la realidad es sentipensable. Yo no puedo entender desde un punto de vista estrictamente lógico que es nada verdaderamente importante, ¿no? Por eso muchas veces los filósofos analíticos dicen, no podemos hablar sobre la justicia, sobre el pueblo, sobre la libertad, sobre el amor, sobre qué, porque no lo podemos definir, ¿no? Suele ser gente que piensa que podríamos haber evitado la Segunda Guerra Mundial si Churchill, Hitler, Roosevelt y Hirohito se hubieran sentado y hubieran discutido sobre cómo podemos definir todos los conceptos de libertad, justicia, democracia, y una vez que nos ponemos de acuerdo, entonces ya está. Bueno, lo que en cambio nosotros pensamos es que, Senti pensamos, es que podemos hablar de estas cosas, porque aunque no las podamos definir, estricto sensu, si tuviéramos después tiempo podemos pensar qué implica definir en términos de sustancia y qué implica definir en términos de relación, sí podemos sentir pensar. Aquel que padeció la injusticia o que padece la injusticia sabe de qué se trata hablar de justicia o injusticia. Aquel que está privado de la libertad sabe de qué se trata la libertad. Aquel que sufre o ha sufrido por amor sabe de qué se trata el amor. Aquel que sabe que somos en relación con los demás, con el cosmos, con nuestros ancestros, con los que vienen, que sentipiensa eso, aunque no lo pueda explicar en términos lógicos, no tiene problema en hablar de pueblo. Bien, entonces en este sentido es que aparece la idea de la inteligibilidad
frente a esto, el nuevo paradigma plantea la idea de lo sentipensable de la realidad. Y por último, frente a la idea de universalidad, surgen dos aspectos de una misma moneda. Depende de dónde miremos el problema de ese particular que se había universalizado, el ejemplo de Sartori, pero podemos dar tantos más. Depende cómo lo miremos. Si lo miramos desde el conocimiento compartido por una comunidad, vamos a hablar en términos de un conocimiento pluriversal. Pero como la comunidad no niega al individuo, si lo pensamos desde el individuo cognoscente, vamos a hablar en términos sí de universal, pero de universal situado. Y este es el desarrollo que sobre todo hacía Scanone. No niega lo pluriversal, lo que sí niega es la universalización de un particular, incluso en los términos del universal abstracto o incluso en los términos del universal concreto de Hegel. ¿Qué implica el universal situado? Universal situado implica que yo no puedo renunciar a que mi conocimiento tenga una pretensión de universalidad, no que sea universal, que tenga pretensión de universalidad. Si yo, dentro del paradigma newtoniano de las ciencias físicas, voy a asumir que es universal que en determinados cuerpos y condiciones y que eso rija la ley de gravedad, por ejemplo. Voy a pensar que para otro tipo de ciencias, si yo asumo el paradigma de la geometría, ¿cómo se llamaba? Bueno, la clásica, la geometría del plano, la clásica, voy a Euclidiana. decir. Euclidiana. ¿Cómo? De Euclides. Euclidiana. Sí, la geometría euclidiana, exacto. Si yo asumo el paradigma euclidiano, voy a decir que todo triángulo puesto sobre un plano, la suma de los ángulos interiores te da 180 grados. Pero no solamente en esos términos puramente formales. También voy a asumir que cualquier vez que yo voy a medir la sombra que proyecta un árbol, un edificio o lo que sea, tomando esa sombra, yo sé que dado que el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, voy a tener, y asumo que desde esa posición, ese conocimiento que yo estoy teniendo es universal. ¿Alguien está compartiendo pantalla? Le pido por favor a quien esté compartiendo pantalla. Ahí estamos. Bien. Entonces, decíamos, ese es universal, pero también hay universalidad en ciertas cuestiones que yo voy a pensar ya no sobre las matemáticas o sobre las ciencias experimentales o observacionales, sino incluso sobre lo humano. Por ejemplo, yo asumo que es universal que todo conocimiento humano es necesariamente situado. ¿Se entiende? O sea, todo conocimiento humano es situado. Por lo tanto, eso es una verdad universal. Hasta el punto de que yo creo, tengo pretensión de, no digo que necesariamente sea así, pero sospecho que si algún día me encontrara con una persona cuyo conocimiento no fuera situado, no fuera geoculturalmente situado, o sea, no tuviera que ver con su cultura, con el espacio, con el tiempo, sospecharía que estoy en presencia de alguien que no es humano. ¿Se entiende esto? O sea, hay una pretensión de... Ahora, esa universalidad nunca puede ser la universalización de lo particular, que es el problema en general de la filosofía de cuño imperial, de cuño eurocéntrico, etc. Pero tampoco es la perspectiva de lo que estamos hablando. Mannheim sin duda hace un aporte fundamental en esto, discutiendo con Hegel, pero él llega hasta la perspectiva. Y no es poco el avance que hace. Pero acá hay un tema. Si yo me quedo con la perspectiva, yo me quedo con decir, bueno, yo conozco lo que yo puedo ver, ¿sí? Y desde mi perspectiva, soy consciente que sé desde mi perspectiva. Pero como no voy a resignarme a no conocer lo universal, entonces lo que voy a hacer es empezar a escuchar al que me cuenta lo que está viendo desde otro lado. Pero claro, acá hay un tema. Esto Dussel lo explica muy bien, ¿no? El ego, el yo conquisto, es un yo que principalmente piensa el conocimiento en términos de observación.
no de contemplación, sino de observación, ¿no? La misma palabra contemplación implica de algún modo ser penetrado por la realidad. La palabra de etimología es de contemplum, es en el templo, como vemos, bueno, como en realidad el origen es de los augures, cómo miraban el vuelo de las aves desde el lugar donde estaban, en el templo. Ahí viene contemplar, pero es dejarse penetrar por la realidad. Hay una actitud de, en cambio, la observación, yo penetro la realidad. ¿Sí? Los griegos, la palabra que usaban, se puede, para distinguir una cosa de la otra, la observación se puede traducir como la excitación de la pupila, ¿no? Excitación hemos usado la misma palabra que para la excitación sexual, o sea, es penetrar la realidad. La observación claramente fálica, ¿no? Es falo-ratiocéntrica. Y ese es el modo en que desde Descartes en adelante venimos conociendo en Occidente, ¿eh? La idea de la verdad como aquello que se conquista a través del método, camino hacia la meta. Bueno, no voy a desarrollar acá todo lo que implica esta idea de conquista, pues todos lo tenemos bien leído a Dussel en esto, ¿no? Simplemente señalar que no es casual que aparezca esta idea de la verdad como lo que se conquista. Frente a esto, la situacionalidad lo que nos pone es en la posición de asumir que tenemos que escuchar. Obviamente el escuchar implica un montón de cosas, ¿no? Implica confiar en aquel que me está hablando, implica tener cierta capacidad de deducir, de inferir, y obviamente no es lo mismo que lo que yo pueda experimentar u observar por mí mismo. Si yo nunca comí un citrus, por más que me expliquen cuál es el sabor de la naranja, no lo voy a saber. Pero sin embargo, alguna idea voy a tener, alguna idea voy a ir acercándome. Ya se darán cuenta que estamos rondando el concepto de la anadialéctica con esto. Pero antes de meterme directamente con ese tema, hay dos señalamientos que me interesaría hacer. El primero tiene que ver con que yo no voy a eh, digamos, voy a escuchar a los demás y tengo que escuchar a todos. Pero en líneas generales, a los vencedores no necesito escucharlos mucho, porque los vencedores los puedo leer. Hay documentos, hay monumentos. ¿Sí? En cambio, a la víctima difícilmente pueda leerla. A la víctima básicamente es a la que voy a tener que escuchar. Y esto no tanto, o al menos no solamente por un principio ético, sino estoy hablando de epistemología. Si yo no escucho a la víctima, voy a fallar. Pensemos, si yo no escucho a la víctima, voy a seguir creyendo como mucho tiempo. Yo repetía, ¿no? ¿Qué pasó el 12 de octubre de 1492? Fue el descubrimiento de América. Claro, acá hay un montón de gente que decía, a ver cuándo nos descubren, ¿no? Estamos esperando. Bueno, si yo pienso desde la víctima, me voy a acercar a describir eso que aconteció mucho mejor. Voy a hablar de la invasión, de la conquista. Eh, si yo pienso desde la víctima, no voy a caer en el error en que cayó cierto marxismo ortodoxo frente a Mariátegui o a Quijano en Perú, ¿no? Es decir, bueno, no, porque acá del único que tenemos que hablar es de proletariado, de clases sociales, que es esto de incorporar el indígena, ¿qué es esto? Bueno, fíjense, y este es un ejemplo que varios de los y las que están acá han sufrido en los cursos de epistemología, perdonen, pero es el ejemplo que a mí más me impacta siempre, que es Max Weber. Max Weber era un tipo formidable humanamente, con unas ganas de conocer, una pasión por el saber increíble, una honestidad intelectual notable, y sin embargo el tipo fue capaz de describir todo el surgimiento del capitalismo sin hablar de Latinoamérica. ¿Cómo explicás eso? El capitalismo sin el oro, sin la plata, sin la papa o patata disecada, perdón lo de papa y patata, hasta no hace mucho el diccionario de la Real Academia Española vos buscabas papa y decía americanismo por patata. Pues sí, pero hijo de puta, si la papa vino de acá, pero bueno, te la metieron, ¿no? Vuelvo al tema, la papa. Disecada fue lo que permitió que haya campaña de invierno para mantener a los ejércitos en invierno. ¿Cómo explicás? Andá a pensar una oficina de los tiempos de Weber sin algodón, sin tabaco, sin cacao, sin té, sin café, sin azúcar. Es cierto, el té, el café y el azúcar no fueron originarios de América, pero aquí la producción de aquí fue la que permitió que se distribuya por todos lados. Weber fue capaz de describirlo sin eso. Weber fue capaz de explicar el capitalismo
sin comentar qué pasó con la mujer entre los siglos XIV y XVI, cómo fue posible domesticarla, o sea, hacerla del domus, hacerla de la casa. Lo explica. Más aún, Weber va a definir al capitalismo como la administración racional del trabajo formalmente libre y va a decir que a partir del siglo XVI la esclavitud prácticamente tendió a desaparecer. Cuando, en realidad, como todos sabemos, nunca hubo más trabajo, bueno, no sé si nunca hubo, no hay estadísticas, pero digamos, la cantidad de trabajo esclavo que hubo en nuestra América para producir el oro, la plata, el tabaco, el cacao, el azúcar, la papa, etcétera, fue increíble. Y Weber, sin embargo, no lo dio. Weber no lo hizo por mala persona, porque quería ningunear a los indígenas, no, porque no fue capaz de pensar desde la víctima. Este tema del pensar desde la víctima es un mandato epistemológico fundamental si es que realmente tenemos algún interés por aproximarnos a algún tipo de conocimiento, todo lo limitado que el conocimiento humano puede ser acerca de la realidad. Estamos hablando entonces de este paso del paradigma de la sustancia y del sujeto a el paradigma de la relación. Y aquí, permítanme que haga un breve paréntesis, pero es importante pensar de qué hablamos cuando hablamos de relación. Y aquí Scannone solía insistir mucho en trabajar con 4 tipos de relación, por los riesgos que hay cuando no trabajamos con todos estos 4 elementos. La primera de las relaciones que surge, obviamente, es la relación con. Estoy con el otro, estoy con... Y la segunda es la relación hacia. Estoy con vos, vamos hacia allá. Pero, decía Canone, esto corre mucho peligro de parecerse demasiado al fascismo. Estamos con el otro desfilando juntos hacia donde el líder indica, ¿no? Eh, por lo tanto, es muy importante pensar la relación con un tercer elemento, que es el elemento entre. El entre, de donde viene el entramado, la trama, el tejido. Este concepto tan interesante que no casualmente, si nosotros nos juntamos y decimos, vamos a armar un grupo, vamos a construir una alternativa, nadie va a tener problema en que digamos esto. Pero si decimos, vamos a urdir una alternativa, vamos a tramar algo, y no va a caer tan bien. ¿Será esto porque armar y construir se asocian habitualmente a arquetipos masculinos y urdir y tramar a arquetipos femeninos? No lo sé, no podemos experimentar como para saberlo, pero sospecho seriamente que sí. La cuestión es que este entramado, este urdimbre nos pone en el tercer elemento donde ya se hace muy difícil pensar en las relaciones al estilo fascista. Porque las sustancias pueden estar una sustancia con otra y pueden las sustancias barra sujeto marchar hacia, pero si nos constituimos entre, la cosa se hace más difícil. Pero aparece la cuarta, que es la fundamental para entender esto, y es la relación cara a cara, o como gustaba decir Scannone, coran, de corazón a corazón, ¿no? Ahí nos estamos mirando frente a frente. Y en esto, aquí salgo de Scannone y me meto con otra cuestión, que solamente la menciono acá, pero me parece que es fundamental a mi juicio para lo que por ahí también vamos a tocar sobre el final enseguida. Y es que si yo pienso las relaciones en términos de sustancia, es decir, primero es la sustancia y después es la relación, como suele pensar el sentido común europeo medio, no estoy diciendo las distintas corrientes filosóficas, sino el sentido común. Cuando vos al europeo medio le preguntás qué es el ecosistema, lo más frecuente es que o te describa el ecosistema como suma de sustancias, un árbol más otro árbol, más el sol, más el aire, más el agua, más, ¿sí? O sea, son sustancias que preexisten y después se relacionan, o como una megasustancia, Gaia, lo que sea, es la megasustancia y nosotros existimos nada más que como partes de esa megasustancia. Si vos, en cambio, a un andino o una andina le preguntás qué es, no hay traducción literal para ecosistema, pero tenemos el término Pachamama, va a asumir
o nos va a explicar que la Pachamama es una suma de relaciones. ¿Se entiende? Que la relación, o sea, que la Pachamama es relación. Y que nosotros existimos porque somos en relación con el resto de la Pachamama, ¿no? Con las piedras, con la tierra, con las aves, con nuestros ancestros, con nuestros descendientes. O sea, las relaciones anteriores a la sustancia. La filosofía Bantú tiene una frase muy linda, ¿no? Que dicen que para educar a un niño hace falta un pueblo entero, del mismo modo que para que crezca un árbol hace falta, bueno, no sé en Swahili, no recuerdo la palabra, la he estado diciendo no hace mucho, lo que llamaríamos un ecosistema entero. O si ustedes quieren, la filosofía cristiana tradicional. Dios, nada menos que Dios, es tres y es uno. Dios es trino y uno. Dios es relación antes que sustancia. ¿Se entiende? Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero primero son tres personas. No es de paso, les digo, esto también es lo que rompe el elemento identitario del paradigma de la sustancia y del sujeto. Si Dios es uno y tres, Dios no es igual a sí mismo, que es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos, ¿no? Hay un teólogo fantástico, Greshake, que dice el ser humano, si quiere realizarse, si quiere ser feliz, tiene que asumir que es relación consigo mismo, con los demás, con el cosmos. El diablo es la sustancia, dice, ¿no? El diablo es lo que te impide relacionarte con vos, con los demás y con el cosmos. Con lo cual, la vida es terrible en este punto. Por eso, diablo viene de diabolo, lo que divide, ¿no? Lo que en cambio lo que une es el símbolo. ¿Saben ustedes que el último congreso que hizo Paulo Freire se llamó justamente el símbolo y el diablo, ¿no? Y el diablo, ¿no? Es una cosa bien, bien interesante para recuperar esta idea. Bien, entonces, el cara a cara, decíamos, nos lleva a pensar en la cuestión en estos términos. Si para el europeo todo siempre lo miro en términos o de suma de sustancias o de megasustancias, si yo al europeo le pregunto, estoy hablando de él el sentido común medio, le pregunto cómo piensa el vínculo entre el individuo y la comunidad, primero que el tipo no va a entender lo de la comunidad, va a entender lo de la sociedad. La comunidad es lo que piensa la filosofía más universal, que se asume como que yo estoy siendo un cuerpo. Al estar siendo un cuerpo, yo necesito que otros me cuiden, dependo de la tierra, dependo del albañil que hizo esto, dependo del tejedor o la tejedora que hizo esto, ¿sí? Con munus. Munus significa cuidado. Pienso que soy parte de una comunidad porque nos cuidamos entre todos y todas, y ese todos y todas incluye también, como plantea el Papa Francisco, el hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Asno, ¿no? No es y por supuesto mis ancestros, mis descendientes, etc. Si yo en cambio pienso como pensó un poco Descartes, pero como se atrevió a decirlo John Locke, voy a pensar que yo soy, el verbo ser es un verbo que solamente lo tiene la filosofía étnica blanca, ¿no? Las filosofías más universales como la bantú, la andina, la náhuatl, la hebrea, la china, tienen verbos que podríamos traducirlos por estar siendo. Es muy raro pensar que, qué sé yo, que un pollo es un pollo. Un pollo está siendo un pollo mientras anda vivo corriendo por ahí. Ahora cuando yo lo casé y lo peleé y lo comí, ya está haciendo otra cosa, ¿no? Ese lo, que sería la sustancia de los europeos, en el estar siendo esos europeos. Entonces, si yo en cambio pienso que yo estoy siendo un cuerpo, voy a verme como parte de una comunidad. Si yo pienso que soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida, como llega a decir Locke, si soy el dueño, yo soy algo distinto de mi cuerpo y de mi vida. Esa famosa sustancia. ¿No? ¿Se entiende esto? A mí, Enrique del Persia, me sacás mi cuerpo y me sacás mi vida y yo tiendo a pensar que no existo. Sin embargo, un europeo es capaz de decir, yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida, yo soy la dueña de mi cuerpo y de mi vida, como si hubiera un yo separado. No digo que uno tenga razón o que otro no la tenga, solo digo que si vos considerás que sos el dueño de tu cuerpo y de tu vida, vas a pensar que la colectividad existe porque vos decidiste ser parte de, ceder derechos, y vas a pensar que vos te asociás, que vos sos un socio de eso. Por lo tanto, vas a pensar la vida en común en términos de sociedad y no de comunidad. Bien, el europeo piensa entonces en la relación individuo-sociedad. Y tenemos a Margaret Thatcher diciendo existe el individuo pero no la sociedad,
Y tenemos a Stalin diciendo existe el proletariado, el individuo no cuenta, lo podemos sacrificar. Para unos, en nombre de la libertad, podés hacer cualquier desaguisado, de una libertad entendida como mi libertad termina donde empieza la de los demás, con lo cual los demás son un estorbo para mi libertad. O del otro lado, en función de la igualdad, podés cometer cualquier desaguisado también. Pero si pensamos a partir de la relación cara a cara y asumimos que no hay padre ni madre en este mundo, y asumimos que nos guste o no, al no haber padre ni madre, las relaciones verticales son siempre relaciones impuestas y que surgen no de lo que, entre comillas, sería la naturaleza propia de las cosas, sino que surgen de otros factores, vamos a asumir que somos ineludible e inexorablemente hermanos y hermanas. Entonces vamos a pensar que las relaciones son horizontales y por lo tanto siempre está el conflicto ahí, como Rómulo matando a Remo y fundando Roma, como Caín matando a Abel y fundando Enoch. Pero también podemos asumir que como le dice esa mamá cuando reta a sus hijos, basta de pelear que no parecen hermanos, también podemos asumir que podemos establecer reglas y cumplirlas de alguna manera entre nosotros. Y que para poder establecer esas reglas y que todos la cumplan, los de abajo tienen que juntarse para hacérselas cumplir a los de arriba, si no los de arriba no la van a cumplir. En este sentido, quizás las luchas sindicales de los siglos XIX y XX muestran muy bien de qué hablamos cuando hablamos de fraternidad. No de la fraternidad de mi tía Eduviges, que dice cómo me gustaría vivir en un mundo fraterno donde todos se quieran, la fraternidad del buenismo, ni la fraternidad de Robespierre, de sea fraterno o le corto la cabeza, sino la fraternidad del que asume que nadie se realiza si no es en una comunidad que se realiza y que esa realización muchas veces implica conflicto, implica lucha. Pero que hay un anhelo de unidad por sobre el conflicto sin negar en ningún momento el conflicto. ¿Se entiende de qué hablo cuando hablo de fraternidad? ¿Y por qué no hablo de sororidad? No hablo de sororidad simplemente porque todo el tiempo que me dediqué a estudiar el tema de la fraternidad no encontré un solo ejemplo relevante de dos hermanas que se maten o que peleen para constituir una ciudad o una comunidad. Como si lo más parecido es cuando se pelean las cuñadas, la mujer de Tupí con la mujer de Guaraní para constituir la cultura tupí-guaraní, pero fueron tupí-guaraní. Los hermanos Ayar eran varones y mujeres, pero más varones. En general, los casos de sororidad que uno encuentra es de sororidad de mutuo respaldo. Y entonces yo creo que eso puede ser un ideal regulatorio, pensar una sociedad sorora, pero que para eso todavía falta. En cambio, la fraternidad nos está diciendo, ojo, que en el origen está el conflicto, y ojo que con conflicto solo no se puede vivir porque terminamos como Rómulo y Remo, como Caín y Abel. Tenemos que ver la cosa de otra manera, tendiendo a una sociedad sorora. Pero lo importante es saber que no hay padre ni madre. Por lo tanto, el conflicto está. ¿Se entiende esta lógica? ¿Sí? Bien. Entonces, el tema es que estamos planteando, a partir de acá ya tenemos todo listo como para decir, bueno, ¿cómo hago yo entonces para conocer? Sabiendo que conocer implica escuchar al de arriba o leer, digamos, los documentos del vencedor y escuchar a la víctima. Que yo no voy a entender fácil a la víctima, pero eso no significa que yo no pueda aproximarme a una comprensión. Hablábamos antes el sabor de la naranja si nunca comí un citrus. Bueno, si a mí me hablan, me acuerdo, me ha pasado, ¿no? De tener una alumna que me envía en un barrio muy carenciado y cuando ella me cuenta su violación, yo me hizo pelota. Hubo una situación de empatía, pero claro, yo soy consciente de que de ninguna manera voy a sentir exactamente todo lo terrible y el horror que padeció esa chica. Pero eso no implica que yo no pueda de alguna manera entender algo de esto. ¿Se entiende? Hay algo, pongo aquí que fue un caso extremo que me ha pasado, que a todos nos ha pasado también casos de estos donde vos sos consciente de que por tu situación nunca vas a entender del todo lo que le está pasando al otro o a la otra. Pero eso no implica que no haya una situación de analogía. Yo puedo entender, puedo leer a Confucio, puedo leer a Buda, puedo leer un montón de autores que son
geoculturalmente muy distintos a mí, y algo voy a entender, indudablemente. Todos tenemos amigos que han tratado de meterse dentro del budismo, del taoísmo, y todos te dicen, si vos no te metés en aquella cultura, no puedes entenderlo del todo. Pero eso significa que no entiendas nada. O sea, aparece ahí entonces esta idea de analogía para poder decir, puedo conocer situadamente con pretensiones de universal, porque hay algo de lo humano que conserva un carácter analógico. Ahora bien, ¿por qué entonces voy a hablar de anadialéctica y no simplemente de analogía? Y acá tenemos que plantear al gran autor de la analogía. Estamos hablando de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino hace sus desarrollos más importantes en torno al problema de la analogía a partir de un problema teológico. Y ese problema que plantea la teología negativa. La teología negativa va a decir, yo nada puedo decir acerca de Dios, porque si yo digo, por ejemplo, que Dios existe, bueno, existe esta copa, existe este libro, existe, pero Dios, existo yo, existe Nadia, existe Oscar, pero no, Dios existe de otra manera. Por lo tanto, no puedo decir de Dios que existe. Pero tampoco puedo decir de Dios que no existe. El ejemplo concreto que da Tomás de Aquino es, no puedo decir, por lo tanto, que Dios es sabio. Primero, porque no puedo decir que Dios es. Y tampoco que es sabio, al modo, dice textualmente Tomás, al modo en que puedo decir que es sabio el filósofo, refiriéndose a Aristóteles, o Alberto, refiriéndose a Alberto Magno. Pero sin embargo, entonces tenemos el, el primer enunciado. Dios es sabio. Inmediatamente aparece la negación. No es posible decir que Dios es sabio. Pero sin embargo, dirá Tomás de Aquino, puedo decir que Dios es sabio de un modo analógico en grado eminente. Entonces voy a decir que Dios es sabio y voy a entender que no es sabio en el sentido de Aristóteles o de Alberto Magno, pero sin embargo algo hay de esa analogía. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, genial, ya con esto lo tenemos resuelto. Bueno, acá hay dos problemas serios. Uno lo vamos a ver después cuando veamos a Laclau y la crítica de Laclau a la analogía. Pues ya se lo voy adelantando, ¿no? Corremos el riesgo de que con este analogado de acá arriba volvamos a introducir la idea de la sustancia. El primer problema. Pero el otro gran problema es que Santo Tomás salta a la torera el momento del mal y el momento del conflicto, que es el momento de la negación. Scanone, siguiendo en esto particularmente a John Sobrino, va a resaltar el problema de cómo Santo Tomás no asume radicalmente el problema del mal, está más preocupado por la creación que por el mal, y sería lógico si uno piensa que Santo Tomás pensaba situadamente en el momento de las catedrales. Toda la construcción de Tomás es una catedral gótica, ¿sí? Que marcha hacia Dios o a esa virtud o verdad que está en el justo medio. Es la catedral gótica, donde el mal en la catedral gótica estará asumido por las gárgolas que miran hacia afuera y que de alguna manera son parte de la misma belleza de ese sistema de la catedral. En cambio, Hegel sí va a poner el acento en la cuestión del mal. Hegel, en parte porque Hegel vive una época, en parte por ser protestante. El protestantismo de por sí tiene esto, como no hay confesión, no hay la idea de redención para Lutero queda ahí, ¿no? Tienen al mal, lo asumen de una manera distinta. Pero además por la época en que está viviendo Hegel. Hegel tomaría una cerveza tranquilamente con San Agustín, que vivió una época más o menos parecida, y difícilmente puede hablar más de un rato con Tomás de Aquino, encontrándose en la misma, ¿no? Porque estaban viviendo épocas donde justamente aparecía ahí el mal, el problema. Entonces, ahora el problema, entonces uno diría, bueno, macanudo. Entonces resulta que con Hegel, con la dialéctica hegeliana, puedo resolver este problema de cómo hago
para escuchar a la víctima, cómo hago para escuchar al otro, cómo hago para entender, ¿para qué usas la palabra rara de anadialéctica? Si la de analogía no te servía, usa la de dialéctica. Es que acá van siguiendo esto, ¿no? Usás la de dialéctica porque entonces, bueno, vos negás, tenés lo que te está diciendo el tipo, negás, adentro de lo mismo que te está diciendo el tipo está la negación, y entre lo de él, lo que él te dice, y la negación que surge de lo que él dice que vos haces, producís la síntesis y listo. Acá hay un problema, acá hay un problema. Y el problema básicamente está dado por dos cuestiones, dos temas, dos problemas serios que plantea la dialéctica. El primero lo advierte claramente Scanone, y es lo que hablábamos antes. Dentro de la dialéctica no entra la novedad histórica ni entra la novedad intercultural. O sea, no entra ni el paso del tiempo, ¿no? Porque todo está como desarrollándose de lo que está in nuce, ni entra tampoco la irrupción de lo otro, de la alteridad. O sea, la tesis tiene adentro de la misma tesis todo lo que la contradice. ¿Sí? La burguesía ya tiene ahí adentro al proletariado, y por lo tanto la revolución se va a dar como nada más que un desarrollo de lo que está contenido en la tesis. En cambio, nosotros, desde América Latina, y particularmente desde 1492, como decíamos hace un rato, tenemos la irrupción de la novedad histórica y la vamos viendo constantemente, ¿no? Entonces, el problema de la dialéctica, por un lado, es que nos plantea esta cuestión de que no incorpora la novedad. Pero por otro lado, la dialéctica también, la dialéctica en Hegel, no tanto en Marx, pero sí en Hegel, tiene los problemas que muy seriamente va a plantear Adorno, cuando en su dialéctica negativa va a explicar que el problema de la dialéctica es que esa síntesis que se produce es la síntesis del momento del poder. O, como señalan Dussel, los canones, si yo pienso que la identidad de la síntesis es la identidad de la identidad y la diferencia, no estoy reconociendo realmente la diferencia. Entonces, Adorno lo que va a proponer, estábamos ahí, lo veo Omar García Corona, ayer justo estábamos chateando y dialogando, les recontra recomiendo el libro de Omar García Corona sobre la lectura descolonial de la Escuela de Frankfurt, está a acceso libre y gratuito, editado por Poliedro, y el capítulo justamente sobre la dialéctica negativa en Adorno no tiene desperdicio. Todo el libro es muy bueno, ese capítulo en particular para este tema. Claro, Adorno, dice Omar, y coincido plenamente con él, está a portas de dar un paso más allá, pero se murió todavía. Andás a ver si también sus condicionamientos geoculturales le hubieran permitido no dar el paso. El tema es que él lo que advierte es el peligro de la síntesis. Pero claro, él advierte bien el peligro de la síntesis, pero si nos quedamos sin síntesis, te pasa lo que le pasa, viste, al grupo, al izquierdista medio, ese que se la pasa todo el tiempo estando en contra absolutamente de todo, y entonces lo putea desde López Obrador hasta Cristina, digamos, desde el norte hasta el sur, putea a todos, pues siempre está en contra de todo, ¿no? Entonces, ese tipo, me decía hace poco un amigo, la principal diferencia que hay, el peronismo es un movimiento que busca que todos gocen. La derecha es un movimiento que busca que solo gocen los privilegiados. Y la izquierda, en Argentina, tiende a que nadie goce. Todos están enojados, queriendo hacer la revolución y qué sé yo, y peleados con los que... Bueno, esta idea de la dialéctica negativa tiene su mejor manifestación en el Mayo francés. O sea, si no, realmente, porque en última instancia lo que pasa con Adorno, lo que pasa con la Escuela de Frankfurt, lo que pasa con toda esta gente, es que le tiene miedo al poder, porque ven al poder dialécticamente como lo contrario de la libertad, en lugar de ver al poder como lo contrario de la impotencia, en lugar de ver al poder como aquello que se construye desde abajo para mandar obedeciendo, para generar poder, bueno, toda la política justamente que plantea nuestro maestro Dussel. Para ir entonces cerrando, se entiende por qué no podemos hablar solamente de analogía, porque nos quedamos sin el punto de negación fuerte, nos quedamos sin el conflicto.
Pero al mismo tiempo no podemos hablar de dialéctica por estas otras dos cuestiones. Nos quedamos, por un lado, sin la novedad, que la analogía te lo permite, y nos quedamos con ese peligro de una síntesis que sea efectivamente el momento del poder. Pero si esa síntesis es analógica, y no una analogía vertical, sino una analogía horizontal, entonces no corro riesgo, porque esa síntesis va a ser una síntesis que incorpora la novedad y la diferencia, pero no la incorpora subsumiéndola y negándola, sino asumiendo que la identidad se construye con la diferencia. Lo contrario de la diferencia no es la identidad, lo contrario de la diferencia es la indiferencia, en el doble sentido, de que todo da igual y de que todo me da igual, de que todo está indiferenciado y que termino resultando indiferente. Entonces, en este sentido, la anadialéctica da un paso realmente importante al incorporar los problemas de la analogía, los problemas de la dialéctica y verlos desde esta perspectiva. Esto, y ahora sí entonces, para ir cerrando, obviamente habría muchísimo más, pero no, ya llevo 45 minutos hablando y quisiera en 5 minutos más terminar para dar lugar al diálogo y a lo más rico de este tipo de encuentros, que es la conversación. Eh, y es el tema de cómo pensar y cómo esto nos aporta a la comprensión de... después, Omar, recordame la pregunta. Ahora se me escapa la cuestión, así que prefiero volver sobre esto. ¿Cómo pensar, qué aporte nos da esto a la filosofía política? ¿Cómo con esta categoría epistemológica pensar la filosofía política? En primer lugar, esto nos lleva a pensar y advertir desde, digamos, el método anadialéctico, nos permite advertir que es necesario pensar, por un lado, en un diálogo entre distintas disciplinas. Voy a requerir del diálogo entre la economía, la ciencia política, el psicoanálisis, la historia, la filosofía. Y por otro lado, voy a tener también que acudir al diálogo entre distintas culturas. ¿Sí? Vamos a tener que requerir, para lo cual no me va a resultar útil los esquemas clásicos, por ejemplo, de la interdisciplina. Cuando vos haces, yo trabajé mucho tiempo en Naciones Unidas y en esa época coordiné muchos programas de desarrollo humano y demás, y gracias a eso lo conocí a Scannone hace 25 años, en uno de esos encuentros. Yo quería armar encuentros interdisciplinarios para trabajar el desarrollo humano entre filósofos, gente que venga de la filosofía, de la sociología, de la economía. Fracaso. Por más que usara metodologías muy probadas, entre comillas, por Naciones Unidas y qué sé yo, lo único que conseguía era un poco de turismo cultural de unos en otros, ¿no? Uno de los últimos casos que me pasó fue en la Facu de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tuve que coordinar un grupito cuando se estaba discutiendo un tema de baja de la edad de imputabilidad penal para meter presos a pibes de 14 años, ¿no? A esos que lo llaman menores en conflicto con la ley, en lugar de hablar de la ley en conflicto con el menor, ¿no? Bueno, a estos pibes, entonces, armé una reunión entre gente del mundo del derecho y del mundo de la sociología. Claro, mientras duró la reunión todos se miraban como si tuvieran interés, unos en un caso, y en realidad yo sospechaba lo que decía recién, que hacían turismo cultural, pero que no había un interés real. Y efectivamente cuando terminó la reunión, la gente de derecho me dice, Enrique, está bien juntarse con los que vienen de sociales, pero la próxima pediles que fumen de la buena y que si van a mezclar esto con alcohol, que lo hagan después de la reunión, porque están todos volados las cosas que dicen. Y por otro lado, la gente de sociales me dice, es que los abogados son todos cuadrados, no salen de los márgenes de la ley, qué sé yo. O sea que en realidad la interdisciplina es eso. No creo en la interdisciplina, menos en la multidisciplina, que es como el multiculturalismo, ¿no? Son estos pastiches que los trabajos multidisciplinarios son un genial invento de los organismos internacionales para decir, hemos cubierto todas las aristas que había que ver.
¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes, que seguramente muchos han participado en la elaboración de informes multidisciplinarios, leyó lo que decían los expertos en otras áreas? ¿Y qué haces? Cuando a vos te pagan más o menos bien y vas al cóctel de donde se lanza el informe multidisciplinario, te encontrás con los otros, haces lo que haces cada vez que te encontrás con alguien que escribió un libro que vos no leíste. Che, qué bueno tu libro, ¿eh? Le decís. Y entonces todos se felicitan. Eso es la multidisciplina. Más seria es la transdisciplina, pero ahí tengo algunos problemas particularmente con Nicolescu, que es el que elabora el término, no tanto con otros epígonos, la teoría de la complejidad y demás, sino particularmente con Nicolescu, porque él lo está pensando en términos de las ciencias experimentales. Y con lo humano no se puede experimentar de la misma manera, y ahí hay ciertas cuestiones que él plantea que a mí no me cierran. Prefiero, en vez de hablar de interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina, hablar de indisciplina, asumiendo por indisciplina la necesidad, primero, de desde mi disciplina meterme en la otra. El prefijo in como introducirme en. En segundo lugar, introducir la otra disciplina en la mía. O sea, meterme en serio y meter en serio. En tercer lugar, negar aquellos aspectos de la episteme propias de cada disciplina que me impiden un diálogo fecundo con las otras. Por ejemplo, el paradigma propio del derecho hace muchas veces difícil, de la metodología propia del derecho, hace que sea difícil a veces establecer un diálogo fecundo y fructífero con las ciencias sociales. Pues bueno, ahí tengo que negar esto. Pero además, tengo que negar aquellos aspectos de las disciplinas, por ejemplo, canónicas occidentales, que me impiden un diálogo intercultural serio y fructífero con saberes y conocimientos provenientes de otras culturas. Ahora, ¿cómo puedo hacer todo esto? Bueno, analécticamente o anadialécticamente. Puedo establecer ese diálogo gracias a que la anadialéctica me lo permite establecer. Eh, Desde esta perspectiva indisciplinaria, me interesaría entonces cerrar abordando lo que quizás sea una de las teorías más interesantes en filosofía política que se hayan elaborado en las últimas décadas, que básicamente estoy pensando en Ernesto Laclau, o Laclau. En realidad es Laclau porque era de origen catalán, ¿no? Básicamente, lo que plantea Laclau es que para generar un cambio en las relaciones de poder, lo que tenías que tener es un antipueblo fuerte que genere un pueblo fuerte. Pero ese pueblo fuerte, ¿cómo se va a generar? Si para Laclau no hay analogía. Él dice no hay analogía. Entonces él va a decir, bueno, lo que vamos a tener son un montón de demandas totalmente aisladas de distintos grupos que van a tener esas demandas insatisfechas. Entonces, en algún momento aparece un significante vacío, recuerde la teología negativa, aparece un significante vacío que nuclea todas estas demandas. Voy a dar 2 o 3 ejemplos para que esto se entienda, porque Laclau es dificilísimo de entender en términos teóricos, pero cuando vas a los ejemplos y ves la importancia de estos ejemplos, se hace mucho más fácil. 2 ejemplos que da el propio Laclau. Uno, Polonia en los años 80, resulta que vos tenías el régimen comunista por un lado y tenías una serie de demandas insatisfechas del otro lado. Tenías los católicos que estaban en contra por las prohibiciones de ir a misa, de bautizar, de todo esto. Tenías los homosexuales que estaban en contra del régimen porque no podían ejercer sus derechos, no podían hacer nada. Tenías a los monárquicos que estaban en contra de los comunistas porque eran monárquicos, los liberales que estaban en contra porque eran liberales, los socialistas que decían este gobierno comunista no tiene nada que ver con el verdadero socialismo, pero entre ellos no había nada en común. Al contrario, muchas veces entre ellos había una distancia aún mayor que entre ellos con respecto al gobierno comunista. Pero hizo falta que emergiera un significante vacío, la palabra solidaridad, solidarnosc, gritada desde los astilleros de Gdansk, sin decir mayormente nada.
pidiendo eso, solidaridad en contra del régimen. Y ahí entonces ese significante vacío aglutinó todo. Este, Cuenta también, Laclau dice, bueno, ¿por qué en cierta época en Estados Unidos, ahora no me acuerdo, creo que era en Alabama, resulta que el sindicato de camioneros empezó a defender a un montón de negros que eran perseguidos por la justicia? ¿Qué tiene que ver entre los camioneros y los negros? Nada. ¿Por qué los defendían? Por Deba, y él ahí va a usar una palabra. Él dice que lo que se da es una mera contigüidad como terminológica, como la que se da, por ejemplo, cuando yo digo hierve la pava. No está hirviendo la pava, está hirviendo el agua dentro de la pava. Ahí lo que se da, perdónenme que use la palabra rara, metonimia de contigüidad. Él dice metonimia de contigüidad. No tiene nada que ver lo que le pasa a los negros con lo que le pasa a los camioneros. Los dos hablan de justicia, pero la justicia de uno y de otro es lo mismo cuando yo digo hierve la pava. No está hirviendo la pava, está hirviendo el agua y sin embargo yo entiendo. ¿Por qué? Por metonimia de continuidad. No hay posibilidad de relación entre todos estos, salvo que aparezca un significante vacío. ¿Cuál es el problema de esto? En el año 2007, en el año 2008, en Argentina, hubo un conflicto muy importante, era Cristina presidenta, y hubo un conflicto muy importante con una serie de productores rurales y demás, porque aumentó muchísimo el precio de la soja, el gobierno quiso aumentar las retenciones y hubo un conflicto pero durísimo. Ahora resulta que en ese conflicto los que entraban dentro del significante campo se apareció como el gobierno frente al versus el campo. Así era puesto por los medios, por todo el mundo. Resulta que en el campo entraban desde los peones rurales hasta los dueños de las estancias más grandes de la Argentina. Todos estaban juntos en contra del gobierno. Una vez tomábamos un café con un dirigente político, senador muy importante argentino, Antonio Cafiero. Los argentinos no hace falta que les cuente quién era, fue un dirigente peronista muy, muy interesante. Y que era en ese momento un funcionario, un ministro muy, muy cercano a Cristina. Para los que lo conocen la política argentina, Juan Manuel Abal Medina era. Y Cafiero le dice a Abal Medina, que está muy cercano a Cristina, mire, hablaba así Cafiero, ¿por qué no le dice a la presidenta que está bien lo que ella quiere hacer, pero que políticamente es un error que esté poniendo del mismo lado a los chacareros, los pequeños agricultores y los peones rurales que tendrían que estar con nosotros, al mismo lado que los grandes productores? Es una locura juntar a todos. Y además están metiendo a todos los partidos políticos de ese lado. Y Juan Manuel le dice, no, Antonio, lo que pasa es que Cristina lo que está haciendo es generar un antipueblo fuerte, porque un antipueblo fuerte genera por antítesis un pueblo fuerte. ¿Se entiende la lógica? El pueblo, esta es la lógica de lo que Laclau llama el populismo, ¿no? El pueblo son un montón de demandas inconexas que se juntan, se vinculan, que no tienen nada que ver entre sí, se vinculan solo para oponerse a un antipueblo. Entonces, yo digo, bueno, le digo a Juan Manuel, eso es Laclau. Y Cafiero, y Juan Manuel dice, sí, claro. Entonces Cafiero me dice, Del Tercio, ¿por qué no me armo un encuentro con Laclau? Y entonces le armo, justo estaba Laclau en Buenos Aires en esa época, entonces armo el encuentro con Laclau. Fue genial, una reunión que nosotros calculábamos duraría menos de una hora, duró más de 2 horas. Lamentablemente Cafiero no quiso que lo grabemos, pero bueno, participamos algunos poquitos de esta reunión, y el núcleo central era cuando Cafiero le decía, lo que hay que generar es un pueblo fuerte, no un antipueblo fuerte. Hay que generar un pueblo, tenemos que tener el 90% de este lado, porque los otros, el poder que tienen, es un poder concentrado muy grande. Y la Cloque le decía, no, porque con esa lógica usted asume demasiados compromisos. Hay que tener la mitad más uno nada más, porque si no se generan muchos compromisos y después no se puede llevar adelante ninguna transformación real. Bueno, lo que pasó después es que perdimos las elecciones al tiempo después. Pero lo interesante de esto es que ¿qué pasaría si nosotros, en vez de ver la cosa al modo de Laclau, y ojo que para mí Laclau es uno de los filósofos políticos más brillantes, pero quizás le faltó un poco de indisciplina en cuanto a advertir
que no todo es cuestión solamente de filosofía y psicoanálisis, que eso sí lo manejó muy bien, sino que hay otros elementos. ¿Y qué pasaría entonces si yo, en vez de pensar como hace Laclau, que toma sus ideas de la teología negativa, de hecho él lo explicita, ¿no? Las fuentes de Laclau son el maestro Eckhart, la teología negativa del judaísmo y la del pseudo-Eropagita, que también, o sea, tres autores de teología negativa. Dice, el significante vacío es Dios. De Dios nada puede ser dicho, pero en Dios todo entra. ¿Qué pasa si nosotros salimos de esto y pensamos las cosas en otros términos? ¿Qué pasa si nosotros pensamos que hay un analogado principio, o sea, que hay analogía entre todas esas demandas? Y que lo que analoga todas esas demandas no es la idea de justicia, porque obviamente lo que va a ser justicia para uno no es lo que es para otros. ¿Qué pasa si yo, en lugar de pensar al modo griego, donde pienso el tema desde el ser, pienso al modo judío y lo pienso desde la falta? ¿Qué pasa si en lugar de decir que el analogado principal es la justicia, digo que el analogado principal es la injusticia? Y entonces empiezo a encontrar la articulación entre todas esas demandas a partir de asumir justamente esa injusticia. ¿Qué pasa si entonces empiezo a pensar como hacía, y con esto sí voy cerrando, Flora Tristán, una pensadora anadialéctica clara, cuando, para quienes no ubican el personaje, Flora Tristán era hija de un coronel hermano del general Pío Tristán, los amigos y amigas peruanos que andan por acá lo ubican. El general Pío Tristán, una de las familias más tradicionales, más aristocráticas de Arequipa, de Perú. Su hermano tiene una relación con una mujer francesa en Bilbao, y esta mujer queda embarazada y se muere el coronel Tristán. Con lo cual, esta mujer queda embarazada sin estar casada. Entonces, la tiene a Flora, y Flora es una paria. En aquella época, ser hijo de un matrimonio, perdón, de una pareja sin papeles, y qué sé yo, ya nace como una paria, pero recibe una educación exquisita. Pero siendo paria, a los 14 años tiene que entrar a trabajar en una fábrica de textiles. Y ahí descubre lo que son las condiciones de vida del trabajador. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? El liberalismo manchesteriano, estas condiciones. Ella descubre ahí eso. Pero además, el dueño de la fábrica entre comillas, se enamora de Flora Tristán. Y Flora, aconsejada por su madre, sus amigas, se casa con este tipo. Este tipo la violaba sistemáticamente. Tuvo 3 hijos, uno se muere, y con los otros 2 ella no da más. Y claro, en esa época decir que el marido te violaba era inentendible, no entraba en la lógica, con lo cual se tiene que ir. Y es doblemente paria, entonces, porque además se separó y se llevó los hijos. Con lo cual, en las condiciones tremendamente angustiantes que vivía, ella, sin embargo, empieza a tratar de hacer una unión de trabajadores. Y va y empieza a recorrer distintos lugares, financiándose como podía, y le hablaba a los trabajadores. Y los trabajadores a veces un poquito entendían, mucho no, pero donde no querían saber nada era cuando Flora Tristán les decía que no hay emancipación posible del trabajador sin emancipación de la mujer. Y el trabajador decía: ¿yo qué tengo que ver con eso? Flora, después, para buscar, está todo esto, lo tienen en internet, busquen peregrinaciones de una paria o memorias de una paria y la van a encontrar, es fascinante. Flora entonces quiere encontrarse con, con su tío, digamos, ¿no? Con Pío Tristán, para pedirle algo de plata. Pío Tristán tenía muchísimo dinero. Entonces viaja hasta Arequipa, hasta Perú, para lo cual primero pasa por Cabo Verde y después por la Guyana Francesa, y en ambos casos ve negros esclavos y descubre la esclavitud. Y después pasa por el Cabo de Hornos, pasa por Valparaíso, llega al Callao y de ahí a lomo de mula hasta Arequipa, y ahí descubre la servidumbre de los indígenas. Y en todos lados la condición de la mujer. Y entonces dice una frase que a mí me conmueve profundamente. De hecho, en un libro mío sobre la fraternidad es el que puse como la cita inicial: no sabía yo aún que todos los hombres son hermanos.
hoy diríamos todos los hombres y mujeres, ¿no? Pero ella dice, no sabía yo aún que todos los hombres son hermanos. Y cuando vuelve a Francia, vuelve convencida de que no hay emancipación posible de los trabajadores sin emancipación de la mujer. Y que no hay emancipación de trabajadores y mujeres sin la emancipación de esos esclavos que son los que están generando la materia prima para la industria de allá. Y que no hay emancipación de todos estos sin la emancipación indígena. Por supuesto, es profundamente incomprendida, tanto por trabajadores como por mujeres en Francia. Pero lo que es fascinante es cómo ella advierte que la relación entre todos estos es una relación al mismo tiempo analógica y al mismo tiempo dialéctica, que hay relación anadialéctica entre estos cuatro sectores y que la relación está dada por ese analogado principal que es la patencia de la injusticia. Bueno, esto creo que es una aplicación clara de cómo pensar, cómo el tema de la anadialéctica no es solamente algo muy útil, que por cierto lo es, para pensar indisciplinariamente, sino que además nos sirve porque a partir de cuál sea el modelo teórico que hacemos, vamos a pensar también el modelo político de una manera o de otra. Y recíprocamente, depende cuál sea nuestra praxis política, vamos a teorizar también de una manera u otra. Bueno, por mi parte yo dejaría acá, y si les parece, pasamos a las preguntas. Analía pregunta, a Omar le pregunta, no, lo referencio yo, espérenme un segundito que lo tengo acá. Aquí tengo, porque me lo bajé, el libro de Omar García Miranda, ahí lo tienen, ahí lo pueden tomar. Entran a Editorial Poliedro, a la editorial de la Universidad de San Isidro, y tienen todos hay algunos que ya los estamos sacando en soporte papel, pero la mayoría, uno solito todavía salió en soporte papel, la mayoría todavía está acá, espero que pronto podamos tener pero por ahora lo que hacen es bajarlo, llevarlo a la imprenta acá, la imprenta de la vuelta, y le piden que lo fotocopien y lo anillen, y ahí lo tienen. Si son como yo, que te cuesta leer de la pantalla, ¿no? Si no lo lees de la pantalla. Está Omar Cota Bueno, y Mónica Fernández. eso. Si te parece, Enrique, yo mientras esté acá, te ayudo ahí a coordinar esta parte. Bueno, y le podemos dar la palabra ahí a Mónica Fernández Braga, y bueno, hay otra mano levantada de Omar Cota, pero vamos con Mónica. Bueno, buenas noches a todos, todas y todes. Gracias, Nadia. No tenía el gusto de conocerte, pero sí te he leído y he participado de algunas discusiones desde vos como profe, ¿no? También es la primera vez que lo veo a Enrique, un gusto, Enrique. Nos conocemos también de escribirnos, de dialogar, pero no nos conocíamos las caras. Gracias, Enrique, porque me encantó la exposición, y fui atando cabos con esto de Laclau y de otros autores que trajiste que por ahí Dussel no trae, ¿no? Tengo una duda. Al principio vos hablaste de analéctica y anadialéctica. Creo que la analéctica es la de Dussel y la anadialéctica es la de Scanone, pero no estoy segura. Esa primer pregunta sería, ¿no? Y las otras dos son más de choluraje intelectual, ¿no? ¿Cuál fue el libro que Scanone le dio a Dussel y que no pudo dormir en toda la noche? ¿Y cuál es el libro de Scanone en el que habla de la anadialéctica, ¿no? Porque, bueno, empecé a leerlo, pero todavía no he llegado a ningún lugar en el que me mencione la anadialéctica. Ahí estoy. Gracias, Enrique, y gracias a todos. Está silenciado, Enrique, está silenciado. Perdón, sí es cierto. Acá te puse en el chat el nombre del autor y está en alemán, no hay traducciones. Hegels Dialektische Ontologie und Diatomistische Analektik.
Lakebrink habla de analéctica. Por eso es que Scannone va a hablar de analéctica. Pero cuando Dussel empieza a advertir justamente la limitación de la analéctica en Lakebrink, es donde empieza a incorporar el elemento dialéctico más fuerte. Y estos canones, esto bueno, me lo contaba Scannone, ¿no? Que él al principio no terminaba de entender la necesidad de incorporar la expresión anadialéctica si ya lo que Lackbrink planteaba, la relectura que hacía Lackbrink de Tomás a partir de Hegel lo incluía. Pero leyendo a John Sobrino, se da cuenta ahí que efectivamente tampoco Lackbrink podía asumir en su radicalidad el problema del mal. Y entonces ahí es cuando Scannone empieza a pensar que conviene hablar de anadialéctica para mostrar con más claridad este elemento dialéctico que aparece. Scannone desarrolla el problema del mal, a mí como lo que me interesa más que el problema del mal es el problema del conflicto, entonces yo por eso tomo esta idea de anadialéctica, pero profundizando más en la idea de conflicto, que es uno de los temas que yo vengo trabajando mucho, más que en la idea del mal, que eso era lo que a Scannone le interesaba, más quizás te diría como teólogo que como filósofo. Recordame la otra pregunta que me dijiste, ¿cuál era? ¿Cuál es el texto en el que Scannone habla de la anadialéctica? Ah, bueno, muchos, muchos. Yo te puedo, creo que donde está mejor y que justamente estoy viendo si conseguimos los derechos de Strómata para ponerlos en esta de Strómata. Para mí es, lo escribe muchísimo, si vos buscás Scannone, analéctica, anadialéctica, vas a encontrar. Pero él tuvo una época donde dejó de lado este tema. Y varios le empezamos a insistir con que lo retomara. En mi caso, le empecé a insistir justamente porque advierto que hay una superación de Laclau en su idea, y curiosamente vamos a tenerla también de profesor aquí a Emile Secuda. Emile Secuda se acerca, Emile Secuda era la mano derecha de Laclau, digamos, ¿no? De hecho, cuando fallece Laclau, Chantal Mouffe le dice a Emile, por favor, encargate vos de todo esto, de la repatriación y demás. Y Emile se advierte justamente que Laclau trabajaba mucho la teología negativa en Nicolás de Cusa en esa época. Y cómo Nicolás de Cusa sale de la teología negativa. Y ahí advierte Milce que los desarrollos de Scannone permitían un diálogo con Laclau. La discusión que venimos manteniendo con Emilce es que ella los ve como más complementarios, yo lo veo definidamente a Scannone como una superación de Laclau. Scannone empezó a estudiar a Laclau, se conocieron, Laclau dio un seminario en la Facultad de Teología de Devoto, intercambiaron, pero lamentablemente cuando estaban empezando a dialogar con más frecuencia fallece Laclau. Y fue Emile Secuda la que generó el vínculo entre los dos. Omar. Buenísimo. Bueno, gracias, Enrique. Le vamos a dar la palabra a Omar. Hola, ¿sí se me escucha? Sí, sí. Okay. Buenas tardes, desde México, ¿no? En primera instancia, pues una felicitación a usted, a Enrique del Precio, por tal presentación, ¿no? Que estuvo pues, excelente, ¿no? A mi gusto. Yo quisiera preguntar, bueno, primero tengo un comentario y después tengo una pregunta. Lo que quisiera preguntar en primera instancia es una cuestión que tiene que ver con Levinas, ¿no? Y que incluso, por ejemplo, hay una liga, como algo que liga a Levinas, a Scannone y a Enrique Dussel. Porque según tengo entendido, y eso lo menciono como un homenaje a Scannone, ¿no? Que Scannone fue quien le dio a conocer el libro Totalidad e Infinito a Enrique Dussel. Y a partir de eso, de la recepción que tiene Enrique Dussel, es cuando se da la ruptura epistemológica pues, de Heidegger y pasa a Levinas, ¿no? Y comienza a hacer una interpretación totalmente distinta, pues. Pero bueno, quisiera concretizar un comentario sobre Levinas en el sentido de cuando
esto va en el sentido que usted estaba exponiendo, ¿no? Que habla, que Levinas habla de una naturaleza irreductible, ¿no? De ese otro, ¿no? Porque lo menciona en su libro Totalidad Infinito como un absolutamente otro. Entonces ahí se requería en un pensamiento equívoco, pues. Entonces que no se puede llegar a comprender en su totalidad la exterioridad de ese otro, pues. Entonces, ya dirigiéndome, siendo más concreto, lo que quisiera señalar es que gracias a este método que es la analéctica o la no dialéctica, es que a partir, por ejemplo, de la aproximación y de la categoría analógica como una forma hermenéutica, es como uno se puede aproximar a ese otro, pues como usted menciona, que no puede existir una identidad en el sentir y pensar del yo sobre el otro, pues, pero sí hay una analogía, pues, o sea, es como, por ejemplo, para dar un aterrizaje, ¿no? Cuando alguien menciona, pues, como un compañero que, por ejemplo, dice, perdí a mi padre, pero yo no conozco esa experiencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque no forma parte de mi subjetividad. Entonces, ahí yo desconozco lo que me quiere decir, pues, porque yo no lo he vivido, no lo he vivido. Entonces, pero tengo otras experiencias que me hacen tratar de aproximarme analógicamente a ese sentir pensar de ese otro, pues, que en este caso, por ejemplo, podría ser mi compañero. Eso, bueno, me resultó interesante y lo quise aterrizar de esa manera, ¿no? Como usted lo estaba mencionando. Y aquí va mi pregunta, ¿no? Que ya para terminar, es que usted, ¿cuál cree que es como la distinción? Porque las dos son analógicas, no son semejantes, pues. Pero ¿cuál es la distinción fundamental que separa la analéctica de Scanone y la anadialéctica de Enrique Dussel? O sea, ¿cuáles son como esa sustancia o esos puntos orgánicos de los cuales están compuestos que las hace distintas, pues, para no utilizar la palabra diferente, pues? Esa sería mi pregunta. Sí, bueno, dos cosas. Con respecto a esto último, son matices que tienen más que ver el lugar desde donde se para cada uno. Por ejemplo, por el lugar donde se para Dussel, él va a trabajar más el tema de la pluriversidad. Por el lugar donde se para Scanone va a trabajar lo del universal situado, pero insisto que son dos caras de una misma moneda, ¿eh? Depende desde dónde lo mires. Y en líneas generales va a pasar lo mismo con respecto al tema de la dialéctica. La diferencia crucial entre Dussel y Scanone, que además esos privilegios que uno ha tenido de escucharlos en las conversaciones y en las con ese enorme cariño, ¿no? Y admiración recíproca que se tenían, pasa por el tema de la propiedad privada. Te diría que ahí sería una cuestión donde no es Scanone, por cierto, un defensor acérrimo de la propiedad privada, es católico, con lo cual el catolicismo, bueno, el Papa Francisco plantea la cuestión, pero pero no tiene que ver con la anadialéctica. Te diría que en el tema anadialéctica es más una cuestión desde dónde se pone cada uno para mirar la cuestión. Habría varias otras cuestiones también ahí, pero no, son matices. Son matices, hay algunas cuestiones que por ahí Dussel es más tributario de Apple, en cambio, Scanone trabaja más a otros autores jesuitas, pero no habría una diferencia fuerte. Con respecto a Levinas, el tema de la irreductibilidad en Levinas, a mí me parece que se corre el riesgo de que si radicalizamos la cuestión, terminemos pensando como Levinas que el palestino o que el chino son tan radicalmente otros que termino justificando las masacres de Sabre de Yatira, por ejemplo, ¿no? Eso es un tema, porque en última instancia el problema que uno encuentra en Levinas, que es muy comprensible por su historia, por supuesto, todo pensar es pensar situado, y el de Levinas también. Si a vos el nazismo te mató toda tu familia en nombre del folk, es lógico que vos ante la palabra pueblo sientas miedo. Es lógico. Y entonces, bueno, ustedes conocen, ¿no? La historia, Dussel la suele contar el encuentro con Levinas, donde Dussel le dice a Levinas, para nosotros, usted fue una epifanía, todo lo que hemos descubierto, el tema del rostro del pobre, el tema de todo esto, pero a eso le hemos incorporado el concepto de pueblo.
Y Levinas dice, el pueblo es un concepto fascista. Entonces, claro, es lógico desde donde él está pensando. No puede pensar al pueblo. Por eso yo insistía tanto con Scanone en pensar el pueblo a partir de estas 4 relaciones, no de las 2 primeras solamente, ¿no? Con lo cual no hay posibilidad de sustancializarle al pueblo. Pero Scanone le dice, bueno, ¿y el pueblo de Dios también? Y claro, ahí le dirá cómo, y dice, bueno, eso es un tema teológico, no político, ¿no? Levinas lo quería mezclar. Y Escarón le dice, ¿y podemos distinguir tanto esto? Y Levinas dice, bueno, prefiero que cambiemos de tema, ¿no? O sea, el punto crucial pasa por esta cuestión. De hecho, desde Levinas es muy difícil construir una alternativa política. Desde Levinas, mejor dicho, desde y con Levinas. Ahora, si hacemos como enseña Dussel, desde Levinas y más allá de Levinas, es otra cosa. Obviamente hay elementos que son fundamentales, pero si te quedas en Levinas es muy difícil construir políticamente. Igual, y muchas gracias por lo que dijiste al principio. Una sola corrección, yo no soy usted, yo soy vos, así que, o tú, tú te hables, por favor, Omar. Venía, si no me equivoco, Bueno, Ezequiel y Jorge, ¿no? ¿Y Jorge Alberto? ¿O al revés? Muchas gracias. estaba Ezequiel y bueno, había otro pedido por el chat de Maximiliano, Bien. así que bueno, Ezequiel. Bueno, muchas gracias. Gracias por la charla, Enrique. Quería ver si es posible ahondar un poco en unos desplazamientos que a mí siempre me parecieron muy significativos dentro de la relectura que la filosofía de la liberación hace de Levinas. Y entiendo ahora que estamos conversando sobre la anadialéctica que hay una buena puerta de entrada a la cuestión desde la cuestión de la analogía, ¿no? Como vos explicabas, en principio esto viene de Santo Tomás y la analogía es para pensar al otro, al gran otro, podríamos decir, ¿no? Pero en la filosofía de la liberación hay un desplazamiento que tiene que ver también con el acercamiento, alejamiento de Levinas, y es la cuestión de que el otro parece ser preferencialmente la víctima. Entonces ahí ya hay un primer desplazamiento que no puede ser gratuito en cuanto a las consecuencias. Y al mismo tiempo me interesa ver cómo dentro de este desplazamiento entra a jugar, o cómo entendés vos que entra a jugar la cuestión del pobre. No, porque son términos que a veces rápidamente quedan juntos y uno no necesariamente tiene por qué aceptar que vayan juntos. O al menos, y ahí está el punto que quería ir, hace falta una teoría para poder establecer los vínculos entre estos nudos conceptuales, digamos, ¿no? Y esto, digamos, primero es una pregunta respecto a si podrías profundizar en estos desplazamientos, y articulado con esta misma inquietud, otra que a mí siempre me acecha, sobre todo cuando leo a Dussel, más que Espera un cuando segundito leo... porque ya van 2 que si no las anoto después me olvido. Vale. En Tomás, principio, analogía. claro, digamos, cómo la analogía nos permite pensar las distinciones entre el otro, los otros, podríamos decir que claramente no es lo mismo. Sí, La cuestión de la voy con víctima, esto. Voy con esto, después vamos con la otra cuestión. Ahí, particularmente, otro de los amigos de Dussel y de Scanone, que se nos fue con pocos días de diferencia con Cacho, que fue Alejandro Moreno. Seguramente todos ustedes lo conocen por su libro, junto con Quijano, Dussel y demás, sobre la colonialidad del saber, ¿no? Y Alejandro justamente tiene una epistemología que se llama El aro y la trama, es un texto de epistemología fascinante donde él precisamente plantea que el problema de Tomás es esa analogía vertical. O sea, la analogía está dirigida, en última instancia, Tomás siempre está pensando en Dios cuando habla de la analogía. El analogado último, con lo cual, ahí tiene razón Laclau, por ejemplo, cuando dice hay que tener cuidado con la analogía, porque la analogía te lleva a un analogado principal y ese analogado principal es la sustancia. Para zafar de ese problema es que justamente Alejandro Moreno, Dussel, Scanone, te lo plantean como una analogía mucho donde lo importante es el aná, entendido no como un más allá, más arriba, sino como un más allá en horizontal. Por eso yo lo vinculo a la idea de fraternidad. A mí personalmente
el tema de la interpelación del rostro del pobre no me termina de convencer del todo. Pero esto es una cuestión que, entre otras cosas, porque la militancia barrial a uno lo lleva a considerar al pobre como un igual a uno, con sus mismos problemas, con sus mismas cosas, no igual en algunos sentidos, pero es igual en otros, no aparece ese endiosamiento romántico del pobre y demás. Lo que sí hay es una cuestión bien interesante de una interpelación en un sentido menos sentimental y más profundo, que es por la conciencia de la contingencia, ¿no? El rico de espíritu, diríamos desde una perspectiva cristiana, es aquel que cree que lo tiene todo y que no necesita nada. Por lo tanto, no se da cuenta de su carácter relacional con los demás, con el cosmos, con, si querés, en última instancia, con Dios. En este sentido, aparece una recuperación que hace Scannone de Levinas y de Rosenwein, pero a partir de Jean-Luc Marion, con la idea de donación. Él dice, nuestro ser es un ser donado, ¿no? O sea, la anadialéctica Scannone la hace arrancar en la donación originaria. La donación originaria está dada porque somos parte de nuestros padres, la tierra, la naturaleza, si los creyentes dirán Dios, pero está claro que no decidimos nosotros estar acá. Ahí hay una idea de donación. Pero a su vez también hay una idea de donación en la finalidad de lo que nosotros hacemos, porque nosotros creemos que hacemos esto y vamos a conseguir tal resultado. Y ese resultado es totalmente gratuito. Andás a ver lo que pasa con lo que vos haces. Por eso Scannone plantea la gratuidad como donación originaria y final. Eso es algo que él va a tomar de Levinas y donde va a decir, en la interpelación del rostro del pobre, nos interpela en cuanto que nos hace dar cuenta de este elemento de la donación, de la gratuidad frente a la necesidad. En cambio, el rico cree que es necesario la meritocracia, ¿no? Yo ocupo el lugar que ocupo por mi propio mérito, no hay nada. Y todo lo que he hecho, lo he hecho por mi propio mérito. Y la decisión que yo tomo es lo que se cumple. En este sentido me parece bien interesante. Más allá, temo que, y es lo que muchas veces pasa, veo que a veces se cae tomando el tema del pobre en Levinas en un discurso o bien buenista, hay que ser bueno porque, o sentimental o todavía peor, más de uno y de una que usa a la víctima para lavar sus culpas, y sobre todo si la víctima es pobre, ¿no? Vos hablás bien de la víctima y es como que sos buena persona. Pero bueno, no. O sea, hay como una utilización, no digo que sea a propósito, pero hay como el alma bella de Hegel, ¿no? Que se siente bien diciendo, es que yo pienso desde la víctima y me dejo interpelar por el rostro del pobre. Veo un poco eso, por eso me interesa Levinas, sobre todo la deconstrucción, y ahí uso a Levinas, le digo de Derrida en esta palabra, ¿no? La deconstrucción de la idea de totalidad, la idea de infinito, ahí me interesa mucho. Pero cuando la ética levinasiana a mí no me termina de convencer. No quisiera meterme ahora porque tenemos poco tiempo, pero si querés en otro momento conversamos sobre por qué no me convence Levinas. Lo que pasa es que nos iríamos mucho de tema, pues tendríamos que entrar en otras cuestiones, ¿no? Sin perjuicio de lo cual lo reconozco como un autor fundamental. Bien, bueno, le damos la palabra, bueno, están Maximiliano y Jorge Alberto. Maxi, por donde. Maximiliano. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Bueno, primero agradecer a Enrique la exposición, que me parece que fue muy clara en un tema muy complejo, así que bueno, se recontra agradece. Lo iba a tratar de usted, pero ya dijo que no, así que No. no nos conocemos, pero te digo Enrique. Y no, por ahí me quedé con una de estas últimas cosas que planteabas, que me pareció interesante, y a ver si más o menos entendí para dónde va la cuestión de la analogía y la relación o la posible relación con la CLO. Cuando vos contabas esa anécdota del conflicto del 2008 y la charla de la CLO con Cafiero, yo realmente me quedé sorprendido porque yo, desde la teoría de la CLO, interpretaba más o menos al revés, ¿no? Porque yo decía, bueno,
quienes lograron construir un pueblo fue justamente la mesa de enlace, ¿no? Cuando dice el campo somos todos, etcétera, etcétera, y hay una extensión muy grande de demandas que es, lamentablemente, digamos, puesta sobre ese significante vacío que fue el campo en ese momento. Esto me parece que tiene que ver con el formalismo de la teoría de Laclau, ¿no? En donde, bueno, por supuesto, populismo puede ser el peronismo, populismo puede ser la Revolución Rusa, populismo puede ser la Alemania nazi, digamos, ¿no? Entonces, lo que hay ahí claramente en ese formalismo es un déficit normativo, digamos, no hay en principio, o es complicado en realidad, por lo menos me parece a mí, y es algo que los críticos de Laclau siempre le han dicho, encontrar la forma de ver cuál política sería la buena, por decirlo de alguna manera. Entonces mi pregunta en concreto es, si a vos te parece, o si estás explorando el camino, digamos, de pensar una articulación o una superación a través de la analogía que pueda justamente plantear una normatividad dentro de la política. Sí, claro. Bueno, te agradezco mucho. En primer lugar, justamente la crítica que le hacíamos a Laclau, no en el diálogo con Cafiero, pero sí era precisamente lo que vos estás señalando. Decir, bueno, el significante vacío terminó siendo el campo y al final vino. Ahí no me quiero meter en toda la discusión sobre si puede haber populismo de derecha, populismo de izquierda, porque me parece una discusión estéril y además porque no me gusta el término populismo. Eh, a ver, como ya no pueden usar más, como la derecha no puede usar más el término demagogia para referirse a los que ganan las elecciones, porque queda muy evidente que si el otro ganó las elecciones, entonces ahí empezaron primero inventaron el término populismo para referirse a, pero cuando ese término sirve para todo, al final no termina sirviendo para nada, porque como bien decías vos, esto de populismo sirve para tantas cosas. Yo creo, en cambio, que el término populismo sirve para explicitar aquellas políticas que surgen cuando entra en crisis la idea de pueblo. Así como el fundamentalismo surge cuando se evanece el fundamento, el autoritarismo aparece y se instala cuando desaparece la autoridad, entendiendo la autoridad como autoritas, como aquello que hace crecer, y aquello que hace crecer del que manda obedeciendo, ¿no? Cuando faltan estas cosas, empieza a aparecer otra. Y aquí quisiera señalar muy brevemente y retomar, sí, un elemento de filosofía judía que algunas veces lo hablábamos con Escanone. Escanone, en su concepción de pueblo, dialogaba mucho con la concepción de Rodolfo Kusch de pueblo, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece que está bueno pensarlo, justamente salirse, para pensar la idea de pueblo, y me meto en la idea de pueblo porque creo que es crucial por lo que plantea Maximiliano con respecto a Laclau, pero además porque es esencial para pensar políticamente con esta categoría, ¿no? Sin la categoría de pueblo estamos en el horno. No hay, desde que los franceses le cortaron la cabeza al rey, que la legalidad y la legitimidad pasaron a ser dos cosas distintas. Y una ley es legítima cuando esa ley dicta conforme a la Constitución. Pero una Constitución es legítima, como dice la Constitución norteamericana en su inicio, "We the people". Y como dice la última constitución escrita, que es la de Túnez de hace pocos años atrás, y como seguro va a decir la de Chile, y como dicen todas las constituciones del mundo, en nombre de la soberanía popular. La Constitución Europea omitió hacerlo en nombre de la soberanía popular, no pudo ser una constitución. Si no está legitimada por el pueblo, no hay constitución. Si la constitución no está legitimada, las leyes no son legítimas. Por lo tanto, como Carl Schmitt advierte en 1979, en su libro imperdible, el último que escribió a los 92 años, La Revolución Legal Mundial, si la ley no es legítima, la ley se sostiene sobre la fuerza. Y no sobre la fuerza de las armas, dice él, sino sobre la fuerza del poder financiero. Por eso habla de la revolución legal mundial, porque es una legalidad sin legitimidad. Bien, frente a esto, la única forma de recuperar legitimidad es recuperando la idea de pueblo.
Pero la idea de pueblo, por razones que nos exceden largamente los 8 minutos que quedan hasta que terminemos, entra en crisis, hasta el punto de que yo doy clase en la Facultad de Ciencia Política de la UBA y resulta que se habla de la democracia como cualquier cosa menos como gobierno del pueblo, ¿no? Si nosotros, en lugar de caer en la trampa esencialista de decir no hay pueblo porque no me podés definir qué es el pueblo, si salimos de la trampa que te pone la palabra ser y pensamos qué está haciendo el pueblo, y pensamos entonces en una definición de tipo relacional y no de tipo sustancial, género, especie, etc. No estoy pensando, cuando hablo de definición, en las lógicas formales y demás, sino en el diálogo, en el día a día, en cómo elaboramos la definición día a día. Si la pensamos como hace, por ejemplo, la filosofía judía, que es una filosofía muy relacional, y entonces cada definición se hace por relación con. Por ejemplo, para una corriente bien interesante de la filosofía judía, la paz es lo contrario del exilio. Entonces se entiende como lo contrario. Por lo tanto, nosotros vamos a entender que es pueblo aquello que no es el hacerse a sí mismo con prescindencia de los demás. De tal modo que para los argentinos y argentinas que conocen esto, la señora Mirta Legrand jamás aceptaría ser pueblo, pero ella considera que llegó a donde está por su propio exclusivo mérito. En cambio, si uno asume que desde que nace hasta que muere es lo que es, en relación con los demás, no como una parte de los demás, no es la insectificación del individuo, pero tampoco es la autonomía, plena independencia, sino que somos en relación con. A partir de ahí, entonces, diremos, bueno, hay pueblo, pero el pueblo no es sino que está siendo. Y en cada caso está haciendo algo distinto ese pueblo, que se construye con la diferencia, precisamente. Volvemos a lo anterior de identidad y diferencia. Entonces, en este sentido, creo que podemos pensar una idea de pueblo no populista. Y dejar el problema del populismo para aquellos regímenes que se instauran cuando no hay pueblo. Y por lo tanto tienen que generar pueblo a las patadas, diríamos, ¿no? El caso de Hitler, el caso de Donald Trump, el caso de Bolsonaro, el caso de lo que sea. Ante esa crisis y falta de pueblo, entonces caemos en el populismo, que también puede ser de izquierda, pero me parece que la cosa va por ahí. No sé si Maxi te contesté con esto. Nadia, me parece que está Jorge Alberto, ¿no? Queda la última, que es la de Jorge Alberto. Sí, sí, Enrique. Jorge Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nada más aquí mandando un saludito y pasando mi palabra a alguien más que quiera preguntar, pero sobre todo para atender el tema que decía Enrique, que lo vamos a atender en otra sesión en relación al ámbito, diríamos, que se abre al espacio o al ámbito, todavía no lo podría yo indicar muy bien, pero al ámbito, al espacio que se abre con el pensamiento o el método analógico o anadialéctico, que justamente no olvida las tensiones, no olvida los absolutos, ¿no?, en tensión, pero intenta crear un espacio de justamente de diálogo, de atención, de resolución, de encuentro, en fin, me parece muy, muy interesante. Pero nada más decía yo para saludarte, saludar a los demás, saludar a Nadia y bueno, estar aquí al tanto de lo que va a venir. Gracias. Querido Jorge Alberto, me tenés que mandar, tengo entendido que hiciste una tesis de maestría sobre la anadialéctica, justamente, si no estoy equivocado. Bueno, sobre la dialéctica, la analogía en Beuchot y Dussel, sí. Ah, Pero, buenísimo. claro. Si podés pasármela o mandarme el link o algo, tengo mucho interés en verla. Gracias. Si lo podrías compartir a todos, por favor. Claro, de todas Yo maneras también estoy aquí interesado. mandé algo para el curso, para el seminario con Nadia y ella seguramente se los compartirá también, ¿eh? Ya había enviado algo también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que estamos perfecto con el tiempo y cumplimos con todas las preguntas. Así que bueno, Enrique, ha sido un placer escucharte. Nunca te había escuchado como profe, así que la verdad que estuvo buenísimo disfrutar esta clase y bueno, increíble
todo lo que se desprende, ¿no? Digo, me quedé pensando mucho en esto del opuesto, de la diferencia, ¿no? Como indiferencia. Y también pensaba en esto que decías, bueno, el pasaje de lo ético a lo político, también siempre lo he pensado a través de la categoría de justicia, ¿no? Que muchas veces, bueno, lo dicen tanto Enrique Dussel como Escanón, etcétera, digamos que fue justamente ese pasaje de volver política la ética levinasiana, un sello latinoamericano, ¿no? Y cómo ahí empieza justamente a cambiar estos roles de esta mirada, ¿no? Eurocentrada, falocéntrica que comentabas, la categoría de justicia y posicionarnos desde la víctima, ¿no? Entonces, la verdad me quedo pensando en todos estos nexos que se abren para seguirnos pensando. Así que bueno, les agradecemos esta segunda clase y nos estamos viendo el miércoles, no, el martes que viene a las 19 horas, ¿sí? Chao, gracias. Adiós, Chao, adiós. chao. Chao.